¿Qué tal, alumnos de los grupos 501 y 502 turno vespertino en la materia de impuestos? Este video es para repasar el tema que vimos esta semana, que es el tema 2, que se refiere al fundamento legal de los impuestos. Ya veíamos que la primer ley en la que se fundamenta el cobro o el pago de impuestos es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su artículo 31 nos menciona que todos los mexicanos tenemos la obligación de contribuir con el gasto público. Ahí se empieza a fundamentar el pago de impuestos. La segunda ley que nos establece o que nos fundamenta el pago de impuestos es el Código Fiscal de la Federación, y veíamos de manera general que este código regula las relaciones entre el contribuyente, que somos todos nosotros, todos los mexicanos, y la autoridad que es responsable de recaudar los impuestos. Y también regula todas las contribuciones en general. Antes de entrar en cada ley específica de cada impuesto, el Código Fiscal está antes. Entonces, estas son las dos principales leyes. Y veíamos que en el Código Fiscal también nos dicen cuáles son los tipos de contribuciones, y se dividen en 4. La primera es los impuestos, y estos impuestos a su vez se dividen en federales, estatales o municipales, y veíamos que los federales son los que se cobran o se pagan en toda la República, como el impuesto sobre la renta y el IVA, como ejemplos. Los impuestos estatales son los que solamente en ciertos estados de la República se cobran, como por ejemplo la tenencia. La tenencia se cobra, por ejemplo, en la Ciudad de México y en el Estado de México, pero tienen diferentes montos y diferentes topes. Y hay algunos estados de la República que no cobran tenencia, entonces ese es un impuesto estatal. Y los impuestos municipales son los locales, que únicamente ciertos municipios, y eso es realmente muy poco lo que se genera por este tipo de impuestos. Entonces, esos son los impuestos. Tenemos aportaciones de seguridad social, y por ahí alguien me preguntaba, y muy bien, porque me decía, ¿por qué los trabajadores, si se les descuenta Seguro Social y si se les descuenta Infonavit, por qué todavía tienen que pagar impuestos? Pues porque son contribuciones diferentes. Ya vimos que los impuestos es una contribución y las aportaciones de seguridad social son otras. Y esos descuentos que se nos hacen como trabajadores para el IMSS, una parte es el descuento al trabajador y otra parte la aporta el patrón, y eso se ocupa para las instituciones de salud, para los hospitales, para pagar los sueldos a los doctores, para el material, son diferentes. Entonces, estas son ese tipo de contribución. El tercer tipo de contribución es la contribución de mejora. Contribuciones de mejora son cantidades que se pagan para construir carreteras, alumbrados, bibliotecas. Para eso específico son contribuciones de mejoras. Y los derechos, que son unas contribuciones que se pagan cuando vamos a hacer algún servicio que nos va a prestar el Estado, como por ejemplo a sacar nuestra licencia, nuestro pasaporte, pagamos un derecho, y ese derecho es otra contribución diferente. Entonces son los 4 tipos de contribuciones que hay. Bien, ¿cómo se reparte lo que se recauda por impuestos? Y eso también a algunos por ahí les empezó a causar ruido y me lo externaron en su opinión general del tema. Eso está muy bien, de eso se trata. Porque muchos decían, bueno, pues es que se pagan impuestos pero no se usan para lo que se debe. Vamos a ver precisamente que el gobierno está obligado a decirnos en qué se va a gastar ese dinero. Entonces, bueno, ¿quién es el que administra este recurso de los impuestos? El gobierno, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público administra tanto el ingreso como el gasto de esos recursos, de esos impuestos. Para eso, cada año veíamos también el resumen que emite 2 documentos muy importantes: la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos. Entonces, justo ahorita estamos en esas fechas. ¿Por qué? Porque el 8 de septiembre el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, presentó el paquete económico, no sé si lo vieron por ahí en las noticias, se lo presentó a la Cámara de Diputados. Y el paquete económico incluye estos 2 documentos, entre otras cosas: la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Cámara de Diputados analiza estos documentos y les da su aprobación. ¿Para qué año? Para el año siguiente. Es decir, lo que se está ahorita discutiendo en materia de ingresos, lo que se va a recaudar por impuestos y otras contribuciones, y lo que se va a gastar, son para el año 2021. Entonces ya iremos entrando en detalle porque vamos a analizar los 2 documentos en los siguientes temas. Y vamos a ver las fechas importantes, incluso vamos a revisar el documento que está revisando la Cámara de Diputados en este momento, que es lo que presentó el secretario de Hacienda. Entonces, bueno, hasta aquí vamos a dejar el resumen y vamos a entrar más a detalle con fechas y con datos y qué contienen tanto la Ley de Ingresos como el Presupuesto de Egresos.
Entonces, hasta aquí dejamos el tema de la semana 2. Cualquier duda, sigo a sus órdenes.